Buenos días, ¿cómo estáis? Muy prontito en la mañana, hoy me da por madrugar mucho, las 3:30, por aquí por España. Estas horas verdaderamente me fascinan, sobre todo cuando puedo dormir bien, es decir, cuando he dormido mis 6 horas, más o menos. A veces con 5 tengo bastante, pero como mucho 2 o 3 días seguidos, de ahí tengo que pasar a 6. Pero madrugar en estos días, sobre todo de un poquito de frío, el silencio que se siente a estas horas es fantástico. Para la meditación, por ejemplo, para reflexionar y para hacer esto que ya se ha convertido casi en un programa de radio. Me encanta. No pensaba yo que iba a descubrir a estas alturas de la película estas cosas. Siempre me ha gustado mucho. Pero poder hacerlo desde este lugar y tratando estos temas que cada vez me interesan más y que verdaderamente me dan paz, pues es una suerte. Y por eso doy gracias. Hoy continuamos con los chamanes de México. Y vamos a hacer una tanda. Vamos a empezar con doña María Sabina de Huatla. Estamos en el libro 1. Nos quedan unos poquitos todavía por hacer, pero vamos a hacerlos todos y a revisarlos. Y si surge alguna, no digo noticia, algún descubrimiento, algo de interés, como el vídeo que hice anoche acerca de los 86 billones de neuronas que tenemos en el cerebro, pues lo voy a ir sacando. O algún libro que haya descubierto o encontrado, o alguna experiencia que haya tenido en un viaje, en lo que sea, lo voy a ir contando. Así que vamos a comenzar a seguir con los chamanes de México, con Jacobo Greenberg, que la verdad es que el último que hicimos de Doña Pachita nos dejó a todos, a mí por lo menos, como chichis, temblando de fortaleza, de creencia, de ver qué ocurre cuando uno conecta con la fuente. No digamos ya de don Lucio de Morelos y sus 3 años con los trabajadores del tiempo. Fascinante. El escrito que se presenta a continuación no pretende ser un estudio exhaustivo acerca de María Sabina, ni siquiera un análisis más o menos completo de su personalidad, actividades y poderes. Jacobo nos cuenta que no conoció lo suficientemente a María Sabina, a doña María Sabina, como para intentar un estudio, digamos, completo de la obra. Más bien, este capítulo es un intento de compartir con el lector una experiencia concreta. María Sabina vivió en Huatla, en la sierra de Oaxaca. Durante su niñez se acostumbró a ingerir hongos alucinógenos que crecen de forma abundante en la sierra durante la estación húmeda. Un biólogo llamado Wasson la descubrió y la dio a conocer al mundo. Esto ya os digo que es importante, muy importante, para lo que va a ocurrir sobre todo en los últimos años de María Sabina. Es algo que yo creo que no ha ayudado en nada, ni le ayudó a ella, ni a la familia, ni creo que nos ayudase a nosotros. Cosas y cuestiones de la publicidad, de no entender lo sagrado y llevarlo al ocio. A partir de ese momento, María Sabina adquirió fama mundial, pero al mismo tiempo perdió parte del poder que los hongos le transmitían. El autor, al igual que María Sabina, o mejor dicho, al igual que con el autor de este capítulo, María Sabina fue la guía de innumerables buscadores que acudían a ella con la esperanza de encontrar
respuestas a sus problemas. Lo que ocurría de manera cotidiana y que realizaba María Sabina desde el momento que esta persona, que es una persona muy conocida además, empezó a darle esa publicidad, convirtiendo lo sagrado en turismo. Esto suele ocurrir también. Trajo unas consecuencias verdaderamente tristes. Al igual que con el autor de este capítulo, María Sabina fue la guía de innumerables buscadores que acudían a ella con la esperanza de encontrar respuestas a sus problemas. ¿Os acordáis, no? Como en el libro de Jung, cuando Jung, no sé si es el libro o un documental, va a ver a un indio americano, del que se hace luego muy amigo, le dice: vosotros los blancos, yo no sé qué os ocurre, que siempre estáis buscando algo. Es brutal, siempre estáis buscando algo. Como aquí, enseguida hordas de buscadores y buscadoras buscando el ácido trippy para ver dónde llegamos y si es rápido mejor. Y a los 10 minutos estar contándolo. Así es, así está el asunto. Esta chamana poseía el talento de guiar con ayuda de los hongos a sus compañeros temporales del viaje alucinógeno a realidades extrañas y fantásticas. Poseía además el don de ver el estado interno de los que tuvimos el privilegio de conocerla. Como se dará cuenta el lector al leer este capítulo, María Sabina mostraba la capacidad de establecer una comunicación directa, es decir, una comunicación que no requiere el uso de los canales sensoriales. En el laboratorio de investigaciones psicofisiológicas hemos encontrado que la comunicación directa entre seres humanos ocurre cuando existe una concordancia entre las variaciones de coherencia interhemisférica de los cerebros de los sujetos. Mientras más parecidas entre sí sean las oscilaciones individuales de coherencia interhemisférica, mayor es la comunicación directa. Según la teoría sintérgica, de la cual hablaremos pronto, lo anterior significa que los campos neuronales irradiados a partir del cerebro, de los que se comunican, entonan o se encuentran en una interacción congruente basada en una coherencia individual. Esto está un poquito complicado de entender, por lo menos para el común de los mortales. En realidad, bueno, de hecho, quería hacer un comentario. Lo que llevo leído de los libros de Jacobo Grisberg, pues es un poco lo que es, o sea, no está editado, no está revisado, hay letras traspuestas, palabras mal escritas. No digo mal escritas porque las escribiera mal, sino porque los libros parece ser que no están revisados ni editados, o si los han revisado les faltan 300 revisiones más. Pero bueno, no importa porque todavía tienen bastante sentido todo lo que se lee. Pero es una pena porque si es algo que tiene que ver con el acervo cultural de México, la cultura mexicana, y viene de una universidad, pues casi no estaría mal que alguien lo hubiese hecho de otra manera. Pero bueno, no importa, nos quedamos con la esencia. En realidad, de acuerdo con la misma teoría, nada, esto hemos dicho que no lo saltamos. María Sabina podía decodificar el hipercampo y diferenciar de él las zonas correspondientes a la mente de cada uno de sus visitantes. Hace un tiempo murió María Sabina y todos los que tuvimos la oportunidad de conocerla sabemos que con ella se fue una de las más grandes chamanas de México. Saber el nivel de coincidencia desde el cual esta mujer percibía la realidad es imposible. Saber el nivel de conciencia desde el cual esta mujer percibía la realidad es imposible. Solamente ella lo sabía al vivirlo. Lo que cada uno de sus discípulos podemos hacer es atestiguar y compartir las experiencias que tuvimos con ella.
precisamente con este motivo, y como un homenaje póstumo intentaré describir lo que a un grupo de colegas y a mí nos sucedió cuando fuimos a visitarla a Huadla. Hace 15 años, llegar a Huadla, en el estado de Oaxaca, por tierra era todavía algo parecido a una hazaña. El camino estaba en plena construcción y las máquinas gigantescas removiendo grandes rocas abundaban por doquier. Esto debe ser 1980 más o menos, o por ahí, bloqueando curvas y tramos montañosos. Huadla nos recibió envuelta en una bruma casi impenetrable. Todo estaba húmedo, incluyendo nuestra ropa y pertenencias. Viajamos en un jeep safari y a la mitad de una calle se nos acercó corriendo una niña. Se subió a uno de los costados del vehículo y con voz entrecortada nos dijo que su abuelita quería vernos. Le preguntamos por el nombre de ella y nos dijo que se llamaba María Sabina. Bueno, ahí ya tenemos la primera anécdota. La llegada a Huadla de manera complicada porque el camino todavía no estaba asfaltado, y nada más llegar se les acerca una niña corriendo al jeep y le dice que su abuelita, que es María Sabina, quiere verlos. Todos nos miramos sorprendidos. María Sabina, aquello era como un milagro. Habíamos oído de ella a través de los trabajos de Wasson, pero no esperábamos que nos saliera al paso a través de su nieta y menos que nos quisiera ver. Por supuesto que accedimos a la invitación. En menos de 30 minutos nos encontrábamos en la casa de la chamana. Nos invitaron a pasar a un salón repleto de costales llenos de café y maíz, entre los que nos sentamos a esperar. Al poco rato entró la anciana acompañada de un intérprete. Este, que era su hijo, nos dijo que María quería que hiciéramos un viaje de hongos con ella. Nos invitó a ir a conseguir los hongos y habló largamente acerca de lo que nos costaría la experiencia. Recuerdo que insistió tanto en el precio y en los arreglos monetarios que tanto yo como mis dos amigos y colegas nos miramos dubitativamente. Después de varias horas de búsqueda, conseguimos una buena porción de hongos. Uno de nuestros compañeros, Roberto, era un experto y nos dijo que algunas variedades sirven para incrementar la capacidad introspectiva, mientras que otras producían efectos sensoriales extraordinarios. La variedad que habíamos conseguido pertenecía al primer género y por ello era recomendable vivir la experiencia en la noche. Regresamos a la casa de Sabina después de recorrer un camino que ahora, a diferencia de la primera vez, nos pareció larguísimo. Es extraño esto porque normalmente lo que nos ocurre en la mente o en la sensación del tiempo es que las vueltas suelen sentirse como más cortas. Esto es algo que un día preguntaremos, a ver, ¿por qué? Nos sentamos a esperar mientras observábamos a la familia de la chamana. Uno de sus nietos, un muchacho de 12 o 13 años, nos acompañó. Tomaba licor de una botella y pronto se emborrachó. Aquello, aunado al manejo comercial, nos llenó de disgusto. Estábamos allá para vivir una experiencia mística y aquello nos decepcionaba. Al anochecer llegó María Sabina. Traía consigo un zahumador con cupal cuyo delicioso aroma alivió un poco nuestra incomodidad y aprensión. Después, la chamana se acercó a cada uno de nosotros y nos frotó los antebrazos con un polvo oscuro. Más adelante nos invitó a comer los hongos después de que ella hizo lo propio. Yo llevaba conmigo un cuaderno y me preparaba a escribir mis experiencias, mientras que mis compañeros, acostados dentro de sus bolsas de dormir, se burlaban de mi espíritu académico. Después de 30 minutos, mi intención de escribir se empezó a desvanecer en el interior de unas distorsiones perceptuales y unas emociones mezcladas de gozo y temor. Decidí que escribir no era importante y me introduje en mis cobijas, las que me parecieron más un capullo que una cama improvisada.
Al cerrar los ojos, aparecieron imágenes. Más tarde, estas se transformaron en sensaciones corporales de incomodidad. Hacía mucho frío y la humedad me trastornaba. Mi cuerpo empezó a distorsionarse y todo yo era una mezcla de frío, lluvia y desaliento. Aparecieron imágenes de calles onduladas, bordeadas de edificios. Yo viajaba a través de las ondulaciones. Mi incomodidad empezó a ser intolerable. De pronto apareció en mi conciencia la imagen de mi sillón favorito. Estaba en mi casa leyendo y sintiéndome protegido y tibio. El frío había desaparecido y me sentía muy bien. En ese instante, la chamana empezó a cantar una oración. San Pedro, San Pablo, repetía el nombre de los apóstoles junto con frases en mazateco. Inmediatamente mi comodidad, tan arduamente lograda, la tibieza de mi hogar y todo mi yo, retornamos al frío, la humedad y la desesperación de un cuerpo distorsionado acostado en esa choza de la sierra. Tardé una eternidad en recuperarme. Volví a ver las calles onduladas y cuando retorné a mi sillón, Marta volvió a cantar. San Pedro, San Pablo, haciéndome retornar a la desesperación corporal. Aquello se repitió 7 veces. Cada vez que lograba retornar a la comodidad y el placer, la chamana cantaba, sacándome de mi estadio e introduciéndome en la desesperación del presente. Era obvio que la Sabina reconocía mi mente y sabía sus cambios. Era tan sincronístico su canto con mis estados psíquicos que pronto pensé que su intención era malévola y desesperado me incorporé y salí a la intemperie. Me recibió una lluvia pertinaz, pero la preferí al infierno sabiniano del interior de la choza. Empezó a amanecer y di gracias a Dios por el retorno de la luz y por el milagro del nuevo día. Tardé varios años en entender y apreciar mi experiencia. María Sabina me había mostrado uno de mis refugios emocionales, mi incapacidad para vivir en el presente y mi tendencia a huir de la realidad, para guarecerme en una estructura de comodidad. Le agradezco la terrible enseñanza. Repito el final, lo vuelvo a leer, porque a mí por lo menos es algo que me impacta mucho, dado que me siento totalmente reflejado en eso. Tardé varios años en entender y apreciar mi experiencia. María Sabina me había mostrado uno de mis refugios emocionales, mi incapacidad para vivir en el presente y mi tendencia a huir de la realidad para guarecerme en una estructura de comodidad. Le agradezco la terrible enseñanza. Gracias, María Sabina, y sigue creando allí en donde te encuentres. Este es el breve capítulo acerca de María Sabina en el tomo 1 de los chamanes mexicanos. Ahora vamos a empezar con otro que se llama Don Iván Ramón de la Ciudad de México. Continuamos con Don Iván Ramón de la Ciudad de México, familiar de María Sabina. Nacido en un pequeño pueblo de la Sierra de Oaxaca, pariente de doña María Sabina y descendiente de una familia de chamanes, Iván Ramón es un talentoso psicólogo autóctono mexicano. A los 5 años, Iván empezó a manifestar señales de una sensibilidad extraordinaria y extraña. De pronto su personalidad cambiaba junto con su voz y su conducta se transformaba. Creyéndolo loco, su madre no se imaginaba que aquellos eran los primeros signos de una mediunidad portentosa y en lugar de estimularlo, lo castigaba. Reprimido, este psicólogo autóctono, este chamán, no se atrevió a abrirse de nuevo sino hasta los 15 años, cuando espontáneamente entraba en trance y comunicaba sus experiencias. Actualmente, yo creo que don Ramón ya no existe. Iván Ramón trabaja en la Ciudad de México, dando consultas a decenas de pacientes que lo van a visitar buscando curación para sus males y enfermedades. Cuando un paciente acude a su consultorio,
autóctono, Iván siente en las puntas de sus dedos la característica vibración de la persona. Esto es importante, el detalle, la característica vibración de la persona. Importante porque me hace acordarme de la meditación cuántica, del estado vibracional, de las ondas electromagnéticas, del campo electromagnético al que nos lleva la meditación de Joe Dispenza para actuar. Yo creo que Joe Dispenza ni había nacido en esta época, ni yo tampoco, ni muchos otros. Una vez detectada, coloca sus manos sobre un listón y espera, atenta, alguna señal. Este psicólogo autóctono afirma que es capaz de identificar la energía específica e individual de cada paciente y que al colocar sus dedos sobre el listón envía un código energético inconfundible a inteligencias superiores que lo reciben y decodifican. Dependiendo de esta última operación, responden con un diagnóstico. Si no responden, quiere decir que el paciente morirá y que no puede ser curado. Iván Ramos afirma que el porcentaje acertado de predicciones efectuado con este método es muy elevado. Después de recibir la contestación al código energético, Iván decide el tratamiento a utilizar con cada paciente. Con algunos utiliza hierbas y despojos. Estos últimos consisten en una maniobra complicada en la cual, después de frotar la nuca y la frente del paciente con un líquido especial, Iván golpea y da masajes a diferentes partes del cuerpo del paciente. Según él, este tratamiento tiene como efecto el logro de un equilibrio energético. Otros tratamientos incluyen baños de vapor, alternados con friegas con agua helada y la introducción del paciente en un pequeño cajón dentro del cual se evaporan hierbas. Iván Ramón afirma ser capaz de curar enfermedades como el cáncer, úlceras, epilepsia, infecciones virales, etc. Uno de los trabajos más interesantes que efectuó Iván es el exorcismo. De acuerdo con su visión de la realidad, en esta se encuentran seres que han muerto y que no encuentran el camino de un desarrollo saludable. Estos seres son los que se apropian de mentes inocentes y las martirizan creyéndolas su propiedad. Por esta razón y por otras muchas que son o tienen que ver no con seres perdidos, sino con gente que dedica la ley de la atracción, la ley de la asunción, el lado vibracional, que saben que lo conocen, a utilizarlo con una idea de poder y controlar a la humanidad. Hay gente que lo utiliza. Nosotros lo queremos, esa conciencia, para la libertad, el libre albedrío, pero en el universo, en el mundo, existen los contrarios. Existen bien existidos. Por eso, el otro día me refería a cuando queremos hacer ese tipo de meditaciones usando la visión de la glándula pineal o tantas otras cosas como le ocurren a estos chamanes, que antes de hacer nada de eso, en la inducción nos protejamos y reclamemos la fuerza y la fortaleza para poder acceder a cualquier lugar de estos mundos visibles y no visibles, energéticos, visionarios, y tener siempre el libre albedrío, que es lo que quiere Dios, no quiere otra cosa, que nos permita entrar y salir cuando queramos. Y evitar que nadie se apodere ni de nuestra mente ni de nuestra energía. Esto es importante. Por esto es importante esto que está contando aquí. Estos seres son los que se apropian de mentes inocentes y las martirizan creyéndolas su propiedad. Ahí lo tenemos. Cuando un paciente llega con este psicólogo autóctono quejándose de oír voces extrañas que le mandan a hacer cosas absurdas y dañinas, Iván prepara una ceremonia especial mediante la cual protege a su paciente y le da poder para rechazar a las entidades intrusas. En esta ceremonia, Iván entra en trance y un ser de luz y fuerza hace el trabajo de exorcismo a través de su cuerpo. Estos seres sobrenaturales son los que le han enseñado a este psicólogo autóctono todo lo que sabe. Me ha tocado asistir a varias sesiones en las que he podido presenciar la forma en que Iván Ramón entra en su trance. Esto incluye una serie de movimientos y respiraciones intensas
parecidas a suspiros profundos, tras los cuales ocurre un cambio total de su personalidad. He observado por lo menos 4 personalidades alternas en Iván: un anciano, un chino, un guerrero y un filósofo. Durante su manifestación, el recinto en el que trabaja parece impregnarse de una atmósfera electrizante y poderosamente sugerente de la existencia real de seres colosales. Estos pronuncian discursos magníficos y ejecutan los trabajos de limpia o despojos. Los procesos de curación y todos los fenómenos que existen están de acuerdo con Iván Ramón, que es el que los regula por la interacción de 2 poderes. Por un lado, un poder femenino, la naturaleza y la tierra. Por el otro, un poder masculino, el Padre o Dios. El Padre guía y la Madre manifiesta. Dios decide y la tierra ejecuta. Este párrafo es potentísimo. Tanto la naturaleza como Dios se sirven de intermediarios para realizar los fenómenos. Dios utiliza a seres realizados, los que se comunican con hombres preparados, como los chamanes y los santos. La naturaleza se sirve de elementales en número de 4: el fuego, la tierra, el aire y el agua. Iván Ramón obtiene su poder del uso de los elementales y del cumplimiento del mandato de los seres de luz. En esta concepción de la realidad, el equilibrio entre todas las fuerzas es factor fundamental de desarrollo y salud. Cuando existe equilibrio, hay salud. La enfermedad es producto de un desequilibrio. Para este psicólogo autóctono, uno de los factores más desequilibrantes de la actualidad son los químicos que el hombre usa en su alimentación y en su medicina alopática. Atentos lo que dice. Esto hace ya como 40 años. Para este psicólogo autóctono, uno de los factores más desequilibrantes de la actualidad son los químicos que el hombre usa en su alimentación y en su medicina alopática. Frente a esta, Iván Ramón utiliza medicamentos naturales en los cuales existen las fuerzas elementales de la naturaleza. Las limpias de fuego y de agua abundan en sus tratamientos. La enfermedad mental es, según este chamán, producto de la interferencia de seres de bajo desarrollo, o que seres de bajo desarrollo tienen con el cerebro y la mente humana. Estas interferencias son provocadas por trabajos de brujería en los que se ordena a un bajo astral interactuar con un cerebro normal para afectar sus circuitos neuronales y desencadenar explosiones energéticas desequilibrantes. Los bajos astrales son seres que pueden o no tener cuerpos propios. Los que antes de su condición actual eran hombres que no pudieron desarrollarse o que causaron grandes daños. Estos seres son esclavos de los hechiceros, quienes los utilizan para sus daños. En esta parte del mundo del chamanismo, me gusta mucho también, por primera vez empezamos a hablar de que en el mundo de las energías, terrestres, no terrestres, existe una lucha también entre el bien y el mal, que todo el tiempo se ha hablado a nivel bíblico. Pues Jesucristo se encuentra con el diablo, es que se encuentra y dice, bueno, ¿y por qué aparecerá? Pues esto es una manera de contar que ya existe en los textos hindúes previos de la India. El enfrentamiento entre el bien y el mal existe. Esa lucha existe. Y yo creo que esa lucha existe a muchos niveles. Y creo que esa lucha existe en nuestra tierra, en nuestra vida, en nuestro día a día, a nivel internacional, o sea, terrestre.
Por eso la importancia de ser conscientes y de preservar y trabajar y potenciar el lado bueno de la vida, para no ser arrastrados o todavía tener la suerte y la fortuna de no vernos arrastrados hacia ese lugar donde, lo dice aquí, estos seres son esclavos de los hechiceros, quienes los utilizan para sus daños. Esto daría para un audio-vídeo entero. Dentro de los conceptos de realidad de Iván Ramón, la reencarnación, la ley de causa y efecto y la existencia de los diferentes niveles de realidad y de conciencia son lugares comunes. Atentos. Causa y efecto, reencarnación, existencia de diferentes niveles de realidad y de conciencia son lugares comunes. Ese es el Kybalión. Iván afirma conocer sus propias vidas pasadas y saber además las de sus pacientes. Él dice haber vivido en tiempo de los aztecas como servidor en uno de los templos, el del dios Huitzilopochtli. De este dios, Iván Ramón afirma que era un devorador de corazones astrales, no para hacer el mal, sino para estimular su desarrollo. Como parte de su contacto con el origen de lo mexicano, Iván Ramón afirma estar recibiendo mensajes de los habitantes etéreos del panteón azteca, quienes le informan acerca de la posibilidad de que uno o varios de nuestros volcanes, él les llama luminarias, entre en erupción. Dice este psicólogo autóctono que en Guanajuato existe una laguna llamada Yuridia, que contiene señales de acontecimientos futuros. Dependiendo de la coloración del agua y de su nivel, se puede saber lo que acontecerá. El concepto de seres suprahumanos vivos e independientes y con los cuales un chamán puede entrar en contacto es una de las más comunes creencias entre los hombres de conocimiento. Doña Pachita, don Florencio, don Lucio y el propio Iván Ramón lo sostienen como un hecho indubitable. Lo sostienen, lo han contado, lo han narrado los trabajadores del tiempo, el maestro de los pastores del tiempo. Obviamente, la comprobación de tal hecho está todavía fuera del alcance de nuestra ciencia, a lo que no puede validar, aunque tampoco negar tal posibilidad. Basta recordar que todavía no sabemos cuál es el origen de nuestra capacidad de conciencia y experimentar para comprender lo anterior. En general, la psiquiatría contemporánea se está interesando por algunas de las actividades de los chamanes, por ejemplo, su uso de hierbas medicinales. Existen, sin embargo, dos corrientes dentro de la psiquiatría, una que mantiene que el curanderismo en general y el chamanismo en particular están totalmente desligados y no pueden contemplarse dentro de la práctica científica, y la otra corriente considera que existe una sabiduría milenaria que el chamán y que debe ser aprovechada y conocida. Esto suele ocurrir en todo. Un estudio serio acerca de los pacientes curados por los chamanes en comparación con los curados por los psiquiatras ilustraría el estado de la realidad en ambas prácticas. Creo que una investigación de este tipo podría hacer que nos llevásemos muchas sorpresas. Y aquí acabamos el capítulo de don Iván Ramón de la Ciudad de México. Los capítulos ahora son un poquito más cortos del primer tomo. Yo creo que va a ir soltando prendas poquito a poco. Y ahora vamos a ir con otra, Doña Asunción de Hidalgo. Doña Asunción de Hidalgo. Continuamos. A Doña Asunción de Hidalgo, en 1975, se le murió su hijo mayor. Estando en el velorio y sin poder contener las lágrimas, de pronto se le cerró la boca y perdió la consciencia. Los que estaban con ella solo vieron que su cuerpo adquirió otra postura y que su voz cambiaba. Ya no era una mujer, sino un hombre lleno de culpas.
Los llevó a todos a un cuarto contiguo y allí les pidió perdón. Vaya manera potente de empezar. A través de esa madre afligida habló alguien que no era ni ella ni su hijo muerto, sino su asesino, que pidió perdón y misericordia y que prometió ayudar y sacrificarse para pagar su culpa. A partir de ese día, doña Asunción supo que algo extraño había nacido en ella. Se sentaba en una silla, sentía cómo se le cerraba la boca y su cuerpo se iba después y ya no recordaba nada. Su familia y aquellos que la podían ver le contaban que su hijo muerto hablaba por su boca y que curaba a aquellos que veía con dolencias. Yo la conocí en una sesión sabatina, en el cuarto de meditación de Iván Ramón. La sesión fue memorable porque después de 3 personalidades alternas, Iván se convirtió en un doctor chino. Hablaba y se comportaba como un oriental auténtico. Junto a él estaba sentada Asunción con los ojos cerrados. De pronto, esta mujer empezó a manifestar las alteraciones de tipo respiratorio características de la entrada en trance medium. Después se levantó de su asiento y se dirigió al cuerpo de Iván Ramón. Le habló con un léxico y una entonación muy parecidas a la del chino y éste le respondió. Aquello era un espectáculo inconcebible. Un oaxaqueño y una hidalguense hablando en chino y entendiéndose a la perfección. Era claro que se entendían. Es más, discutían acerca de algo de importancia a juzgar por sus gestos. Ambos, manteniendo su diálogo, se aprestaron a trabajar con las personas que atónicas observábamos el espectáculo. Nos llamaron uno a uno y en ese lenguaje extraño nos interpelaron y después nos dieron un masaje, pero aquello no era un masaje normal. El procedimiento que usaban cada uno era idéntico en ambos y consistía en colocar sus manos sobre la nuca y después de cada uno de nosotros. El procedimiento que usaban, repito, era casi idéntico en ambos casos y consistía en colocar sus manos sobre la nuca y frente de cada uno de nosotros. Después hacían vibrar sus manos rápidamente. Más adelante recorrían nuestras espaldas haciéndolas vibrar también. Por último, nos soplaban del lado derecho e izquierdo de la cabeza y nos lanzaban agua después de hacer ellos lo mismo. Llevé a doña Asunción a una estación del metro capitalino. Observé sus rasgos, que eran indios, fuertes, con 2 trenzas blancas, enmarcando su cara redonda, llena de arrugas, madurez y comprensión, y le pregunté, ¿por qué todo empezó al morir su hijo? Me contestó que aquello era normal. Cuando alguien en una familia tenía ese don, al morir lo heredaba a otro miembro de la misma familia. Recordé a Pachita y asentí. Ella al morir había dejado a Enrique, su hijo menor, como heredero de sus facultades quirúrgicas autóctonas. Era verdaderamente interesante aquel asunto de la herencia, de la heredad, qué es lo que se heredaba y qué significaba esa facultad de poseer mentalidades alternas. En realidad tampoco tiene esto tanta sorpresa, porque nosotros cuando generamos vida estamos transmitiendo ADN, que es herencia, información a nuestros hijos, hijas. Por lo tanto, tampoco tiene tanta... No sé, a mí por lo menos no me sorprende tanto. Solo que son conscientes de que eso en particular lo va a heredar tal persona, que es un acceso a información. Los acompañantes de doña Asunción me aseguraron que ella podía curar heridas y hacer sanar a los diabéticos durante sus trances. Sin embargo, doña Asunción afirmó no poder recordar nada de lo que acontecía durante sus trances. Es como Pachita era una medium inconsciente. Me volví a preguntar qué significaba aquello. ¿Por qué estas personas pierden la conciencia cotidiana y en ese estado realizan sus curaciones? ¿Cómo penetran en esos misterios y averiguar lo que realmente significan? Existen ciertamente muchos y diferentes niveles de conciencia, cada uno con una fenomenología propia, aunque con leyes comunes. Durante la meditación profunda se puede sentir la presencia de un centro interno lleno de sabiduría.
¿Acaso estos psicólogos autóctonos son capaces de colocarse en esta región central del ser, pero por un sentido de humildad lo consideran como totalmente ajeno a su propia individualidad y por eso lo llaman espíritu protector? Bueno, yo creo que sí. Yo he escuchado muchas veces, lo he leído y me lo han dicho, que en realidad nosotros somos canales del lado bueno, los que estamos en el lado bueno, por el cual Dios actúa. En realidad somos Dios actuando. Por eso lo que hacemos hay que leerlo como una acción de Dios, de luz, llamarlo como que no ponerle la etiquetita religiosa. Si alguien tiene algún problema con eso, se lo quitáis, no pasa nada. Es más, yo creo que son proyecciones mentales eso, lo que en realidad hablamos de energía, sinceramente. Sí, por eso nos dicen eso. Y yo creo en eso. ¿Quiere decir eso que nosotros no somos entes pensantes? No, sí que lo somos. Tenemos la capacidad de elegir, libre albedrío. Y una vez que elegimos, se nos da. Y transmitimos y representamos y expresamos esas superenergías, igual que las super malas energías. La explicación más profunda que conozco acerca de los diferentes estados y niveles de conciencia es la que un chamán nahual mexicano, don Juan Matus, ha ofrecido. Está en las teorías de don Juan. Según él, de Carlos Castaneda, según él, cada ser humano posee un mecanismo que alinea dos bandas de emanaciones conscientes. Pues por un lado, las emanaciones asociadas al cuerpo, el cuerpo emanando, el campo electromagnético, las internas, y por el otro, emanaciones externas provenientes del origen mismo de la conciencia. Al que llegamos con la meditación, que nos explica, por ejemplo, Joe Dispenza, que es meternos en la vibración, no entorno, no tiempo, no cuerpo, no espacio. Por un lado, unas emanaciones asociadas al cuerpo, las internas, y por el otro, emanaciones externas provenientes del origen mismo de la conciencia. Según don Juan, existen multitud de bandas posibles de alienación y un mecanismo que coloca la conciencia personal en contacto con una de ellas. El punto de encaje actúa como un imán luminoso que atrae ciertas bandas internas y las conecta con las externas. Cada vez que esto sucede, el ser humano penetra en un estado particular de conciencia. Esto sería, para hacernos una idea, como ese ejemplo de que tenemos una radio, imaginaos de hace mucho tiempo, que tenemos que coger el dial, o sea, ese botón redondito, si era redondito, que girábamos. Hola, buenos días, ¿cómo estamos desde España? Pues eso es. Eso es. Hay gente que tiene la facultad de conectar con eso de forma inmediata y empezar a transmitir. Cuando se nos mueve, penetramos en estos estados alterados de conciencia. El hombre común y corriente no es capaz de manejar su punto de encaje a voluntad y colocarlo en la posición que más le convenga e interese. Solamente el hombre de conocimiento tiene control, el hombre y la mujer, sobre las posiciones de su punto de encaje y puede modificarlas a voluntad. Quizá nuestros psicólogos autóctonos con la facultad de mediunidad inconsciente se encuentran en un punto intermedio entre el hombre del conocimiento totalmente iluminado y el hombre cotidiano. Las personalidades alternas que se manifiestan en ellos podrían ser las manifestaciones de un enfoque peculiar de su punto de encaje y una alienación no cotidiana de las bandas de emanaciones. Digamos que estamos actuando o actúan como intermediarios. ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué no actúan directamente estos seres superiores sobre el común de los mortales? Pues parece ser porque para hacerlo necesitan entrar en un cierto estado de vibración, conectar con esa onda vibracional, y pocas personas hasta ahora lo tienen. Algunas de manera natural, que la van pasando de familia, algunas lo descubren en vida, algunas a través de la meditación, mil cosas. Es como ayudas extras que se nos ofrecen gracias a que hay personas humanas
que consiguen tener esa onda, esa frecuencia de radio a la que llegan y nos transmiten, a la que podríamos llegar en realidad todos, si nos pusiésemos a trabajar en ello. El grado de evolución, de evolución, de libertad, de amor en el planeta aumentaría mucho. Según los hindúes, estamos en el estado este del castaña, ¿cómo se llaman? Los ciclos estos brutales, no me acuerdo ahora. Pero estamos en un ciclo peculiar, intenso, de mucha lucha interna, de mucha. Los yugas. Pues estamos ahora mismo en castaña yuga, para entendernos en términos coloquiales todos, que lo habéis entendido todos. Castaña yuga. Un poco de humor. Obviamente, explicaciones como la anterior plantean nuevas preguntas y dejan sin contestar otras. Sin embargo, dentro de todas las posibilidades de explicación, esta me parece magnífica por su poder. La experiencia de ver a don Iván Ramón y a doña Asunción penetrar en una similar personalidad alterna podría significar que en ambos el punto de encaje se colocó en una posición parecida o idéntica y que por lo tanto ambos se volvieron dos manifestaciones de la misma personalidad. En otras palabras, que ambos penetraron en un mismo nivel de conciencia y que en este las leyes de operación y los contenidos se encuentran dados y están disponibles para quien sea capaz de alinear las específicas bandas de emanaciones asociadas con él. Esto, un estado parecido a ese, que seguro me vais a entender, se obtiene, además yo lo he sentido como tal, de ser uno. Cuando uno está tremendamente enamorado, sí, y es mutuo, hay un estado de compenetración, casi de lectura del otro, instantánea e inconsciente. Uno se da cuenta de esto en un rato o después. Eso incluye o puede incluir incluso al compartir el físico, la pareja, el novio, lo que sea. En estados de amor, Yo lo he sentido. En mi vida. Es un estado como decir, ¡guau! La sensación de que es uno, de que te has convertido, de dos hemos hecho uno. Si lo anterior es correcto, entonces lo que aconteció entre Iván y Asunción es que uno de los dos, probablemente Iván, movió el punto de encaje del otro hacia su misma posición y a eso se debía la similitud de sus conductas. De nuevo, yo esta parte de decir el uno o el otro, cuando nosotros no entendemos la película, que somos los observadores, investigadores, pues me da un poco de risa, porque a estas dos personas les importa literalmente, a estos dos chamanes, un pepino quien haya hecho la elección, seguro, así os lo digo ya. Pero bueno, es que a nosotros nos gusta siempre esa cosita, no, es que uno va primero y arrastra al otro y elige, o sea, estas cosas de poder, esto que es una tontería. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da si lo que importa es el libre albedrío? Si Iván dice que el chamán dice que entre y la otra quiere entrar, entra, y si no, no entra, libre albedrío. Obviamente la misma frecuencia, ¿qué más da quien sea? Pero bueno, seguimos. En el laboratorio, nos cuenta Jacobo, estaban realizando, porque Jacobo ya no está entre nosotros, que esto es una gran pena. ¿Dónde estará Jacobo? Realizando una investigación de los cambios de actividad cerebral de parejas durante la comunicación preverbal. Esto es lo que os he comentado antes acerca del amor, la sensación esa. Hemos hallado que la actividad de los cerebros involucrados se vuelve muy similar cuando ambos
logran establecer una comunicación empática. En otras palabras, cuando dos seres humanos se sienten muy cerca uno del otro y logran una sensación de intimidad, de presencia. La actividad de sus cerebros se contagia y sus patrones electroencefalográficos se vuelven prácticamente idénticos. Algo en Iván impulsó el punto de encaje de Asunción a una posición similar a la de él, y entonces ambos cerebros adquirieron similares patrones y parecidas manifestaciones conductuales. Y hasta aquí un capítulo nuevo. Vamos a continuar con otro, correspondiente en el libro de Jacobo Grinsberg, con el capítulo 6 del tomo 1, Don Inocencio Flores de la Cruz, de San Miguel, Cinacapán, Puebla. Y este texto es un texto compilado por Eduardo Almeida Acosta, no es un texto escrito por Jacobo. Don Inocencio Flores de la Cruz. Y nos dice así. Eduardo Almeida, y esto hay que citarlo, era o es, no lo sé, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de México. Y está trabajando o ha trabajado mucho en estudios sobre comunidades indígenas en la zona de Puebla. Doña Inocencia Flores de la Cruz nació en San Miguel, Cinacapán, municipio de Cuetzalán, Puebla. Pasó los primeros 12 años en su pueblo natal, Doña Inocencia. Luego vivió 10 años como acasillada en San Juan, Tenesiapa, y 10 como forastera. Anduvo trabajando en distintos lugares. Por fin regresó a su pueblo, en donde vivió los últimos 24 años de su vida. Murió en 1983, el 18 de agosto. Los relatores del texto que sigue son su hijo, don Lucio Flores Flores, y su nuera, doña Consuelo Contreras Tirado. Por cierto, no es doña Inocencia, sino don Inocencio. ¿Ves? Esto es lo que os digo, que contienen un montón de erratas. Cuando dicen, hay un término muy gracioso que está genial, la verdad. Porque todos podemos cometer errores y cometemos errores ortográficos, de nos comemos unas letras, las otras. Entonces, el intelecto es tan genial para saltarnos la culpa, que me encanta, que utilizan el término errata. Errata es como error no intencionado. Pero bueno, es que aquí hay un montón, hasta el punto de que crean estas confusiones, como de repente a don Inocencio Flores de la Cruz le he puesto doña Inocencia. Y claro, no puede ser. Pero bueno, dicho esto, vamos así. Repetimos, don Inocencio Flores de la Cruz nació en San Miguel, Cinacapán, municipio de Cuetzalán, Puebla. Pasó los primeros 12 años en su pueblo natal, luego vivió 10 como acasillado en San Juan, Teneixapa, y 10 como forastero. Anduvo trabajando en distintos lugares. Por fin regresó a su pueblo, en donde vivió los últimos 24 años de su vida. Murió el 18 de agosto de 1983. Los relatores de lo que vamos a anunciar y contar ahora son su hijo, don Lucio Flores Flores, y su nuera, doña Consuelo Contreras Tirado. El poder de don Inocencio. Es importante esto de que las cosas estén bien escritas, porque si no, ya vi lo que pasa, que le cambio el género a uno en cuestión de segundos. El capítulo de don Inocencio es un poco más compuesto, como dirían, es decir, más extenso, desde alguien que ha estado tiempo
con don Inocencio. El poder de don Inocencio. El poder de don Inocencio lo tomó de una abuelita, Chepa de la Cruz, cuando era pequeño. Se le apegaba mucho a esa señora, su abuelita, y como su abuelita era mezquina, no quería enseñarle. Pero como la abuelita pedía fuerte en sus oraciones, se le grabó lo que oía y así fue aprendiendo. Es decir, don Inocencio aprende su poder a través de escuchar a una señora, abuelita, llamada Chepa de la Cruz, que era mezquina y no quería enseñarle, pero como hacía en voz alta las oraciones, don Inocencio se las aprendió. Tenía como 10 años cuando la andaba siguiendo a escondidas. Detrás de ella la andaba escuchando, cosas buenas y cosas malas, pero él se grabó solo las buenas, no las malas. Él era bueno, aunque aquí le corrían carretilla, que era esto y era lo otro, que no era curandero, y él se los demostró que sí. Mi papá, está hablando el hijo, aprendió de su tía, pero no tenía un grupo, él solito. Aprendió de una persona y quizás un don que Dios le dio para que aprendiera. Y al ver que sí le salía, él se dio valor solito con Dios. Me encanta esta manera como está transliterada, ¿no? O sea, como está el texto, que yo creo que está directamente expuesto de cómo habla este señor. Y me tiene loco, me resulta lindo porque el lenguaje es muy rico porque me hace pensar en la frase, me hace ver la palabra de una manera más larga, más profunda. Le corrían carretilla, o sea, esto sería como le retaban, ¿no? Entonces es muy jugosa, está muy chulo. Mi papá aprendió de su tía, pero no tenía un grupo. Él solito aprendió de una persona y quizás un don de Dios que le dio para que aprendiera. Y al ver que sí le salía, él se dio valor solito con Dios. La tía Chepa, esta es la abuelita, aprendió de sus abuelos y bisabuelos. La tía curaba, él andaba detrás de ella. No quería que la anduvieran siguiendo. Cuando la tía hacía una cosa buena, dejaba que se la repechara para que se oyera. Cuando iba a hacer cosas malas, ahí no le dejaba. Trabajaba también en hechicería. Mi papá no trabajaba eso. Quizás sabía. Él decía, yo hago trabajos derechos. Si alguien le pedía, yo quiero que a ese le pase algo, él decía, eso yo no. Búscate otro. Que te doy tanto, aunque me des el reino. Don Ernesto, el hermano de mi papá, era consentido de tía Chepa. Aprendió más, no se da a conocer. Le vienen a ver de Socoyolo, a Taxpa, Cuezaltecos. Le vienen a ver para curaciones, para consejos. Mi papá trabajó en San José Acateno y en San Juan Tenexiapa. Ahí trabajaba, les ayudaba en el tabacal, sembrando chile y ajonjolí. Le pagaban su jornal, 25 centavos diarios. Como huérfano lo había llevado su tío. En su casa nomás lo cuarteaban. Su papá le había pegado un tiro. No le dio. Él se escapó. Era malcriado. Me encanta este relato, es genial, esto parece novelesco. 1, tía, en este caso la tía abuela. En el tabacal lo castigaban, lo engañaban que era huérfano, lo llevó su tío. Cuando vio que no le pagaban, una señora le dijo, no tienes ropa, aquí no se gana, si quieres ganarte siquiera los calzones, ve a donde te pagan, no solo donde te dan tortilla, porque vas a quedar encuerado. Ve a limpiar plantas de frijol. ¿Cuánto me vas a pagar? 25 centavos. Veremos si puedes trabajar. Y así le fueron aumentando. Le pagaron la ropa, se la descontaron de su paga, etc. Luego pasó un señor. ¿Cuánto te pagan? Vas a cuidar las vacas nada más.
yo te pagaré 75 centavos y yo te compro la ropa, te voy a mantener. Él pensaba que ya ganaba mucho dinero. Ahí fue a estar unos años. Confió en las personas que lo trataban bien. Estuvo como 10 años de forastero, con un solo patrón. Después anduvo de forastero de lugar en lugar. Podía manejarse solo. Él aprendió solo, así que si sale o no sale. Cuando era pequeño, se salió de 12 años con un tío, Miguel de la Cruz. Ahí trabajaba, hizo años, como unos 20 años. Él empezó a practicar durante su epidemia cuando uno de sus compadres se lo pidió en San Juan Tenexiapa. Allí hizo la primera curación. Entonces el compadre le dice a su esposa: voy a llevar al hijo, porque el médico los llevaban a morir. Porque al médico los llevaban a morir. Voy a llevar al hijo, porque al médico los llevaban a morir. Él curó a unos. Decía: voy a dilatar. Para mañana ya está. Apareció un curandero. Se le apilaba la gente. Y el doctor se molestó. Le dio billetes el doctor a un señor al que le pidió por favor que le hiciera daño. Pero este señor agarró los billetes y se los repartió con el curandero. Tú eres bueno, le dijo. El que merece daño es el doctor. Cuando hubo esa epidemia, él curaba. No les daba nada de medicina. Agarraba el aguardientito. Por envidia, nexicolis. No sé qué significa. Se lo querían maromear. El que cura sin medicinas sí que sabe curar. Cuando vivió joven se dedicaba a su trabajo en el campo, en los jornales. Cuando con poca vista empezó a meterse de lleno en esos asuntos. Cuando uno es fuerte, el campo. Cuando no, ya busca uno un oficio. Curaba, pero no se publicaba que yo hago esto. Él decía: que no se publique que yo curo. Este texto es fascinante, de verdad. Es fascinante porque, y me encanta que no esté tratado y que esté contado y transliterado como lo contó ese señor, esta manera de hablar. Alguna vez lo invitaban a reuniones de curanderos. Me invitaban a algo importante, decía, pero él no quería ir. No le gustaba. Como Jesús, que decía: que no se sepa. Decía él: luego vienen los cocolazos después. Esto sería en español: luego llegan las hostias. ¿Cómo curaba? Acabamos de hacer este relato contado a través de su hijo, en el que cuenta la historia de su tía, de su padre. Ahora nos va a contar cómo curaba. Nos cuenta que no quería que se supiera. Cómo lo tratan, cómo lo maltratan, lo poco que ganaba, hay gente que le va ayudando y dice: saca, vete a buscar donde te paguen, amigo, que si no, no vas a salir. Cómo curaba. Él lo veía como una videncia. Ahí está el golpe. Decía que le hablaban a algunas almas y le traían la noticia. Le venían a decir si iba a curar un enfermo. Hoy no le dan respuesta. Él les decía a los que curaba: vengan hasta el sábado. Y luego ya les daba la respuesta. Le llegaba la noticia de por qué sufrían de esa enfermedad. Es decir, a veces no te daba la respuesta de inmediato. Te decía: vuelve el sábado. Decía él que el Señor, por medio de su espíritu, le hablaba personalmente, que eran difuntos, almas que le traían la noticia. Nosotros aquí somos mundanos, pero hay almas buenas que vienen a ayudar, que dicen lo que hay que hacer. Todo le venía en noticias en los sueños. Que esto vas a cobrar, que esto no vas a cobrar. Las personas caritativas les regalaban algún centavo porque veían el trabajo que hacía, que era cierto lo que él decía. Decían: ya vi a varios médicos, no me han hecho nada. ¿Y usted qué me ve? Él decía: traíme una veladora. Si es lunes, decía, vengas el miércoles y platicamos. No te enfermaste solo porque te enfermaste. Dios te mandó la enfermedad. Así se empiezan a platicar.
pero nosotros no lo creemos que estamos haciendo mal a un vecino o daño en el rancho, y aunque uno no quiere que se sepa, se sabe, pues nadie me lo cuenta. Por eso les decía que vengan para que les diga qué es lo que tienen. Él nos decía lo que soñaba. Él les decía videncias. Él se daba cuenta soñando. No tenía hora para curar, pero sí días, cualquiera, menos viernes o martes. Mira qué interesante, menos viernes o martes. Don Inocencio ayunaba para que fuese atendido lo que pedía. Ayuno de todo un día. Una de las cosas que a mí también me admira es que sabía el momento de tocar la cabeza. Se daba contactos, que donde el paciente sentía el mal, le atacaba también el dolor a mi papá. Me da admiración. Y tal que les decía, ¿te duele esto? ¿Te duele acá? Y si se trataba de curarlo, yo lo agarraba por su cuenta. Ya lo agarraba por su cuenta. Otras veces, para curar, don Inocencio agarraba un vaso de agua, sauco y un huevo. El sauco lo usa para todas las cosas malas. Barre a la persona con el sauco y el huevo. Luego revienta el huevo en el vaso con agua y pone el sauco en cruz encima del vaso para que no escape lo que rejunta del mal. Y luego va viendo las babitas, y luego va viendo las babitas que quedan en el vaso como si fuesen velas. Y entonces ya le dice al paciente, al que le está haciendo la curación, lo que ve. Que le están haciendo mal, ahí se ve. Usaba hoja de té para sacar el mal que hay en el estómago cuando uno está desganado, con diarrea, con falta de apetito. Así se acaba uno. Él curaba en su cuarto. Él solo allí trabajaba. Tenía su Cristo y una medalla en una cajita. Y siempre la llevaba, que era su arma más fuerte que podía tener aquí en el mundo. Tenía el altar con sus veladoras. La persona que iba a verlo siempre llevaba una veladora nada más. La prendía y la ponía en el altar. El altar tenía una imagen del Santo Niño y un San Antonio familiar y otras imágenes, pero a su altar nunca le faltaban las flores. Él tenía que adornarlo. A quien venía a consulta le decía, me traes una veladora y copal, incienso para alejar tentaciones, como el sacerdote. Él siempre tenía prendida su veladora. Estaba pidiendo para él. Si no, imagínate, él se quedaba sin comer. Cuando una veladora se prende y solita se apaga, es que no tiene vida el enfermo. Ya se pasa de grado, de camino, la enfermedad. Tercer punto. Si Dios lo hace, yo no. Él consideraba su oficio como caritativo. No sé cómo explicar esto. Cuando lo necesitaban, venían las personas a solicitar favor. Aunque él no quisiera, él atendía. No me puedo negar, es cierto, no me dedico a ese trabajo, pero lo puedo hacer. Si creen, va a ser el trabajo. Si no, no hay alivio. Yo voy a hacer el trabajo, pero no la curación. Yo pongo las manos encima de la persona. Y a veces, de veras, yo lo veía que curaba. Una vez vino la señora de HG con su niño de 8 días nacido. Ya había ido al médico, no podía orinar. Nomás estaba llorando, estaba tapado. Y ya fueron a ver al médico, decía él, y se reía. Agarró el aguardiente, se mojó la palma de la mano y le puso la mano en la coronita del niño y le dijo, ahorita no estás bautizado, ahorita yo te bautizo con el aguardiente, pero no vayas a ser borracho. Empezó a moverle la vejiga. No se ha orinado, decía, lo iba sacudiendo, tantito. Ahorita se va a despertar. En ese momento le echó el agua. No lo va usted a creer. Y ya se hizo de los dos. El papá se paró. Ay, compadrito, cuánto te felicito. Ya salvaste a mi hijito.
Entonces él le dijo: aquí está la medicina. Por eso les dije, si tienen fe en Dios, sin fe, ¿cómo voy yo a hacer la curación? Si Dios lo hace, yo no. Al tercer día que se destapó, lo trajeron otra vez y ya quedó bien. Me encanta este texto, esta manera de narrar, esta manera de contar. Lindo, muy lindo. Muy lindo. Y ya os digo que el capítulo este es largo. Lo estoy revisando. Bien. Ya tengo claro hasta dónde vamos. Quedan todavía unas cuantas aventuras de Don Inocencio. Me recuerda a un profesor, que además le llamamos el indio, porque tenía cara de indio. Era catalán, igual venía de ahí, que nos daba clase de ciencia. Muy severo. 4. Por meter la mano sin permiso de Dios. Una vez vino una señora con un chamaco. Ya grande el chamaco, como de 15 años, dijo la señora que se lo curara. De momento vinieron y le pedían la curación que les hiciera. Él decía: todavía no le he pedido a Dios. Pero le dio compasión. Le puso la mano en la cabeza, se sentó orando con Dios, lo curó solo así de sopetón. Como a las 12 del mediodía, le fui a dejar las tortillas a mi esposo. No más estaba cabeceando, que me duele la cabeza, y se estaba quejando. Entonces, ¿por qué hiciste ese trabajo? Le tuve lástima al muchacho, pero han hecho un mal. Me llegan las noticias, unas cosas malas. El muchacho está mal porque se agarró unos centavos y unos totoles de una señora. Los fueron a vender. Ese dinero se lo guardaron. La señora buscó la manera de saber, buscó hechiceros y al muchacho se le encogió la mano. La mamá llegó con dolor de cabeza y el muchacho con la mano encogida. Fui por mi esposo y le dije: su papá se encuentra muy mal. Lo dejé cabeceando. Se está quejando. Como a las 3 llegó mi esposo. Su papá se está quejando. Que le ayude. Que lo echen al hoyo. Mejor llévenme a mi casa. Me están matando. Él decía: yo me voy a morir por meter la mano sin permiso de Dios. Lo que está sintiendo el muchacho, a él se le quedó. Ya se iba a morir. Mi esposo agarró una taca y le echó 2 Alka-Seltzer. Tomó un rollo de rauco y un huevo entibiado. Con eso, sóbame, dice. Y lo que él pedía, mi esposo lo estaba haciendo. Lo sobaba, le hacía oraciones. Él estaba dictando cómo lo había de hacer. Un poco de sal molida, un traste. Allí echa el aguardiente, prepara con aguardiente y con eso sóbame todo el cuerpo, sóbame, pero no tengas miedo. Mi esposo pensaba: como a él le pasó, me pasará el mal. Pero decía: no te tengo miedo, si eres mi padre. Entonces, ya como a las 3 horas se le quitó, que ya quería comer, pero no podía comer. Se le entiesó la quijada. Como a las 10 de la noche, ya nos llamó ahí donde dormía. ¿Cómo te sentías que nomás estabas haciendo visiones? Nos contabas que no estabas en tu cama, que veías criaturas. Como no había pedido permiso, su mal es lo que estaba sintiendo ese muchacho. Me salvé gracias a mi hijo. Él nos había encomendado a Dios y por eso le pasó el mal del muchacho a él. Interesante. Esta parte, la de la gente que cura, es importantísimo porque, claro, imaginaos que curan y que de repente le pasen a ellos toda esa energía, toda esa cosa. Es importante poder procesar esa energía, trascenderla y sacarla. Pero sacarla totalmente, vamos, que ni le toque. Porque si no estaría en un estado complicado de lucha constante, ¿no? Ahora vamos con un tema del mismo Inocencio que tiene que ver con el pasado y con el futuro.
En videncias le traían o veía lo que podía pasar. Se daba cuenta. Les decía, primero debes arrepentirte con Dios y luego vienes. Esto le decía Inocencio el chamán a los que venían a visitarle. Primero debes arrepentirte con Dios y luego vienes. Es genial, porque esto es la conciencia. Regresaba, ya le pedí perdón a Dios. Sin eso, uno no tiene boleto, como dicen. Y ya les decía qué es lo que habían hecho. No, no es cierto, decían. Pero ¿quién sabe cómo él sabía? Que tú esto andas pensando, que tú esto andas platicando. Nomás te sacan la palabra y andas maldiciendo. Tú andas rogando, pero ellos no te quieren. Yo le decía, esto me dicen mis hermanos, y él me respondía, a fuerza te andas metiendo con tus hermanos y ya ves que no te quieren. Él decía luego, ahora va a venir uno de lejos, y la persona esa tenía que llegar. Venían hasta de México y uno de Puebla también vino, que toda la vida tenía dolor de cabeza. Decía él, increíble, yo soy un cualquiera. ¿Tienes dinero? ¿Por qué no vas a ver a un médico? El paciente decía, yo tengo fe en Dios y en usted. Pero si tienes fe en Dios, pasa. Agarraba el aguardiente, les asentaba la mano y ya les decía qué es lo que tienen, que si el estómago. ¿Cómo sabe?, preguntaban. Aunque no le estén platicando, ya les dijo qué han hecho. Se sentaban y le preguntaban, ¿cómo lo haces? Tú no te das cuenta, pero yo estoy platicando con el espíritu. La persona decía, sí lo creo. Él decía, hiciste esto y no me lo puedes negar. No lo podían engañar. Tú mismo me lo estás diciendo, como si me estuvieses platicando. Un tesoro de protección. Tenía un objeto como un tesoro, está hablando el hijo y la nuera de don Inocencio. Tenía un objeto como un tesoro, digamos. Entonces, el tesoro ese lo llevaba a un lugar de una casa. Si alguien dice, yo quiero que haya vida en mi casa, lo llevaba y lo aplicaba en su casa. Y él se comprometía y nada debía pasar en esa casa en ese año. Ni enfermedades, ni nada. El tesoro era como, por ejemplo, una reliquia. Conseguía cera de las colmenas, tabaco, copal, conseguía la palma bendita de ramos y la cera, y llevaba unas monedas de dinero. Todo eso lo juntaba con bola o como bola, escarbaba y lo metía en un hoyito y allí estaba todo el año. Pedía una novena y el día que se terminaba la novena iba a adornar la casa de los que le piden ese favor. Cada año cambiaba el tesoro. A las cosas se les sale el aroma y la fuerza. Yo le preguntaba. Él no quería decir. Ese tesoro que llevan a las casas, ahí nunca falta nada. Hay de todas las semillas. Ahí le decían tajpalol, ofrenda. Nej nixtaliti, se tajpalol. Yo ofrezco una ofrenda en el nombre de fulano o sotano, para que no pase nada. Y nombraba a las personas que se están. Aquí la gente se quedaba contenta. Con la fe de esas gentes y la fe de mi papá, le hacían su comidita. Lo atendían bonito. Yo a veces lo acompañé. Qué lindo. Qué lindo el retrato de cómo este hijo está contando lo que hacía su padre, cómo lo leía. Una persona amable, generosa, austera, agradecida. Austera y agradecida. Esas dos palabras significan tanto.
austeras y agradecidas. Seguimos. Me gusta a mí don Inocencio. A ver, hasta ahora, bueno, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Pero yo hay ya 3 que me hubiese encantado conocer. Doña Pachita, fijo. El señor de Morelos, fijo. Don Lucio de Morelos, fijo. Y don Inocencio, fijo. La señora chamana, doña María, es de las plantas psicotrópicas, no mucho. Pero bueno, hasta ahora esas son mis preferencias. Don Inocencio era huesero también. Lo aprendió de su papá. Su papá se había desbarrancado de una bestia. No se podía levantar. Ya me voy a morir, decía. Le agarró de la mano izquierda y lo paró. Se me va a romper el corazón porque me duele mucho la mano. Don Inocencio empezó a arreglar la mano de su papá. Ya en la tarde le preguntó, ¿ya no te duele? Ya no, solo poquito. Calentó agua de sal y le empezó a sobar, a chapotearle y le amarró la mano. Su papá le dijo, ¿y cómo pensaste arreglarme la mano? Dios y la suerte. ¿Cómo pensaste? Yo ya se me había descompuesto. Y así fue como todo él empezó. Todavía estaba chiquito. Era buen huesero. Había venido un señor que le quería ver la oreja. Mi mano está como recalcada nomás, decía. Vino y le dijo él, ven, trae tu mano. Estaba quebrado el hueso. Tu hueso está quebrado. Los hueseros le dijeron, está solo recalcado. Y estaba quebrado. Que va el señor a Teciutlán y allí le sacan rayos X. Estaba quebrado. Vino admirado. Ahí me dijeron, está quebrado. Por eso no se me compone. ¿Ves? No me creías. Sí, no te creía. Los hueseros dijeron recalcado y tú quebrado. Entonces me creías como criatura, que no era cierto. Pero ahora sí. ¿Cuánto te lo agradezco? Me dan punzadas. Hasta ahora creo en ti. No crees en mí. Cree en Dios. Él es el que lo hace. Y se vino el Señor a regalarme 500 pesos de los de entonces. Me sacaste de la duda. Está bien machucado el hueso. Él le dijo, oye, ¿cómo hace? Rechinan los huesos de la muñeca. ¿Cuánto te lo agradezco? Ahorita me van a operar la mano. Esto es una anécdota que cuenta, ¿no? Los que recibieron el poder de don Inocencio. Cuando don Inocencio ya se estaba agotando, yo le pedía que hiciera un papelito. Él decía, también están bendecidos por Dios. Fueron a la doctrina. A algunas personas sí les estaba enseñando. A una chica que él tenía de su parte, RAG, de Ayotzinapán, y a la tía de esta, RG, Tetzinacapán, casada con PM. Las conoció así. Una señora de Ayotzinapán llevaba 8 días de estar en el hospital. No se le quitaba el flujo de sangre. Su suegra le contó que vinieran a ver a don Inocencio. Vino el yerno de la señora. Un día de mañana, como a las 6. A ver si me saca de esta duda, ya mi esposa se está muriendo. ¿Qué tiene? Tiene flujo de sangre. Si tienen fe en mí, les voy a preparar la medicina. Compra 2 chocolates, una rajita de canela y un manojito de ruda. Agarra 3 ramitas para ponerlas con los demás en el agua que hierva. Y entonces le prepararon y le dieron de tomar. Al siguiente día le vino a ver el señor y le vino a decir que la señora ya estaba mejor, que ya no le volvió el flujo. Entonces don Inocencio le dijo que ya en la tarde nomás tome media taza y que no levante cosas pesadas,
y al tercer día vino la señora. Le vinieron a agradecer. Y le vinieron a agradecer que escribiera el favor que les había hecho y le vinieron a preguntar que cuánto era, que no era nada, que no más que se aliviara. Y eso es todo. Ya después, don Inocencio le decía a la señora que si quería saber la hija para aprender, que él le había de enseñar. Ya después que les contó a los papás que le iba a enseñar, vino la cuñada del señor. Trajo a su mamá, enferma también. ¿Es cierto que le vas a enseñar a mi sobrina? Don Inocencio dijo, pues yo le estaba platicando que si quiere aprender la hija de tu hermana, que la puedo enseñar. Yo también quisiera aprender, dijo la tía. Que si a ella la vas a enseñar, ¿por qué no me enseñes a mí también? Mi suegro dijo, yo quisiera que alguien quede para curar, para que no sea, pero que no sea de mis hijos. Cuando un hijo le pedía aprender, don Inocencio decía, ya es un compromiso hacer estos trabajos que le piden a uno. El hijo le pedía y él no quería. Después, cuando no pueda yo. Cuando empezó a enseñar a la tía y a la sobrina, entonces ya él pensó en separarse de nosotros. Se fue a Chilcohuacta. Esa casa era de él solito. Y después ya se fueron las muchachas, la tía y la sobrina, para aprender. Ahí se iban a quedar. Yo llegué a ver el cuaderno de la muchacha. Estaban escribiendo. Me dio tentación de tomarlo, pero Dios me dijo, ya déjalo. Al irse al Chicuauhta, se llevó su altar y todo. Una vez fui a Chilcohuacta y vi que la tía y la sobrina habían escrito unas oraciones en un cuaderno. Se las enseñaba don Inocencio. Una oración del diario, una oración para defenderse, oración para pedir por los asustados, oración si la tierra santa los abraza, oración si la lumbre los abrasa, oración si se cae en agua. Don Inocencio me dijo, no estés tocando esas cosas porque se va a enojar la muchacha. El poder es la oración y la fuerza es con Dios. Don Inocencio no quería que yo aprendiera las oraciones. Yo a veces le preguntaba cómo se hacen, cómo se dice para que no falte nada. Yo aquí estoy, él me decía. Yo tengo la ofrenda para que no falte de comer. Cuando se enfermaban los hijos, él se obligaba a curarlos. Cuando yo les haga falta, decía, se van a acordar de mí. Y aquí vamos a parar esta narración que para en una nueva chamana llamada Doña Licha de Puebla. Pero esto lo dejamos ya para más adelante. Un abrazote. Cómo me gusta esto de los chamanes. Cómo me gusta esta narrativa, esta manera de narrar así, que no está trastocada o transformada para leerla desde ese lugar correctito, armónico, sin imperfecciones. Me encanta porque uno puede notar ahí la vibración y la energía directa contada desde ese lugar. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Chao, chamanes.